Un saludo para todos. El día de hoy quiero compartir con ustedes, desde mi punto de vista, cómo evalúo la predicación del día de hoy. Desde mi perspectiva y experiencia en el camino con el Señor, pienso que la doctrina de la predicación del Evangelio del Señor se ha distorsionado de alguna u otra forma. El diseño real y verdadero de parte de Dios, el que estableció en su palabra cuando declara que hay que compartir el Evangelio, llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Pienso que la predicación se ha distorsionado de tal manera, de distintas formas. Pienso que una de las maneras que él se ha distorsionado es cuando vemos que, como hemos escuchado y desde mi perspectiva, desde mi experiencia, las prédicas que he escuchado y todo lo que he vivido en el camino del Señor, que aún no asiste a un seminario, la invitación a una iglesia, y vemos diversas maneras de llevar el Evangelio, y una de esas es quizás el Evangelio de la prosperidad. Ya hoy en día son muy pocas las predicaciones, son muy pocos los siervos de Dios que exhortan al pecado, porque la palabra de Dios es para edificar y exhortar, pero también para consolar. Pero pienso que el Evangelio de la predicación hoy en día se ha distorsionado de alguna u otra forma, porque pienso que la esencia real es llevar a la revelación del Padre de su palabra a la final para la vida eterna y la salvación de las almas. Y el Evangelio hoy en día quizás han cogido doctrinas humanas, ideologías humanas, han basado quizás la predicación en ideas o pensamientos o corrientes teológicas, y es cuando nosotros también vemos una parte, cuando vemos la apostasía, muchísimas profecías que hay en la palabra sobre eso, pero pienso y evalúo desde mi punto de vista que la predicación real y verdadera y auténtica se ha desviado a muchísimas cosas, ideología, pensamientos humanos, ideas humanas, revelaciones que en realidad no vienen de Dios, basadas en experiencias propias de la persona, predicaciones emocionales, predicaciones que están basadas quizás en una superación personal, cuando la esencia de la palabra es llevar revelación, impactar de manera espiritual y profética la vida de cada creyente, a la final para generar, formar en cada uno de ellos esa semilla a la cual las lleve a vivir un proceso de restauración, que su espíritu y su alma se vivifique. Dios es tan soberano que el poder de su palabra es tan glorioso, pero pienso que la palabra, la verdadera santa palabra de Dios, la han distorsionado de alguna u otra forma y quizás la utilizan para justificar el pecado. Y pienso que la palabra y mi experiencia y lo que defiendo es que la palabra de Dios debe ser llevado bajo la revelación del Espíritu. Pienso que la verdadera predicación es esa, cuando buscamos la presencia de Dios para emitir un mensaje correcto en el tiempo correcto, porque Dios es un Dios de tiempos. Pienso que Dios se mueve así desde mi perspectiva, y si veo la palabra de Dios, si leo las escrituras a la profundidad, está claro que la palabra de Dios y los moveres de Dios son de tiempo. Hay un tiempo y, por ejemplo, vemos el trato de Dios con Israel, que los exhortaba fuertemente, pero les dio tremendas promesas y tremendas profecías. Por eso yo pienso que la palabra hay que llevarla en el buen tiempo. La semilla de alguna u otra forma se siembra y en algún tiempo se recoge y da fruto esa semilla que se siembra, pero la palabra tenemos, aún yo pienso, cuando un pastor está a cargo de una iglesia, pienso que debe tener la revelación clara de Dios para llevar las temporadas correctas en lo que Dios quiere mover en su pueblo. Dios es un Dios de tiempo, Dios es un Dios de estaciones, y Él se mueve de esa manera porque lo vemos en su palabra. Pero pienso que debemos volver a la esencia real de la predicación auténtica. Vemos un apóstol Pedro predicando poderosamente, impactando la vida de los creyentes. Pienso que fue una palabra, sus palabras fueron revestidas de poder y de autoridad y de gran revelación del Espíritu Santo. Esa es la verdadera predicación, la que impacta, la que transforma vidas, no esa quizás que está basada bajo ideas humanas, teológicas, corrientes extrañas que han perdido la esencia de la verdadera palabra y la verdadera revelación, quizás basadas en superaciones personales, basadas quizás en estudios extraños y tantas cosas que han creado, tantas religiones, tantas ideologías, que no se puede comer una cosa, que no se puede comer otra. Pero pienso que a la final la palabra, la verdadera esencia debe ser llevada a aquellas personas que la necesitan, esa palabra verdaderamente poderosa,
una palabra que impacte la vida del creyente, una palabra que los lleve a conocer a Jesús. Cuando vemos la vida de los apóstoles, vemos a un Felipe, que Felipe predicaba y llevaba las buenas nuevas del evangelio. El apóstol Juan llamaba al arrepentimiento, y pienso que esa es la verdadera predicación, la que se debe llevar. Pero pienso que hoy en día se ha distorsionado de tal manera que es impresionante cómo han desviado la verdadera esencia, por ejemplo, del diezmo, que es un tema muy distorsionado, es un tema demasiado debatido a nivel mundial, pienso yo, es un tema muy criticado, pero eso es por falta de revelación y por falta de entender las escrituras en el contexto. No solamente es quedarnos con cierta parte, es entenderla en la extensión, porque la palabra de Dios es profunda y es muy amplia. Por eso yo creo y yo defiendo en mi experiencia, en lo que he vivido, lo que me ha enseñado en la iglesia de donde yo estoy, donde yo crecí, donde conocí de Dios, pienso que la autenticidad está en la revelación de las escrituras, en la verdadera revelación y búsqueda que Dios revele lo sobrenatural de su palabra, los códigos proféticos que hay en esa palabra. De esa manera es que pienso que debe ser llevada la predicación, pero la predicación, la auténtica, como decía al principio, se ha perdido la verdadera esencia. Y pienso que es el tiempo de volver a la esencia de las escrituras, que es comparada como río. Es comparada con esa grandeza de Dios. Es la palabra de Dios lo que dejó establecido, el manual de vida de nosotros, sus hijos. Y por eso yo pienso y defiendo completamente ese estilo de predicación. A mí me encanta ese estilo de predicación que es bajo la revelación pura y verdadera de la palabra. Esa es la verdadera revelación, y pues estoy diciendo esto con gran verdad en mi corazón, basado en la experiencia que yo he tenido con Dios, en lo que me han enseñado y en lo que he vivido en su presencia, y pues principalmente cuando empezamos a crecer y a conocer y a ser formados como discípulos de Dios, entendemos esas cosas. Pero pienso que sí debemos llegar a conquistar eso, a que la palabra de Dios sea honrada y revelada hasta los confines de la tierra, y de tal manera que sea revelada bajo la verdad y la revelación de que a la final Dios quiere dar vida eterna y salvación. Espero haya sido de bendición para todos ustedes en el nombre de Jesús.